¿no? Sí, sí, ahora mismo. Vale, vale. Vale. Venga, yo voy a poner aquí esto y os voy a escuchar para que el reflejo de la luz no me dé tanto, ¿sabes? Ayer estuve desde que vine con la gafas de sol. Bueno, venga. Venga, voy a empezar, que no quiero, me alegro de oíros. Vale. Venga. Bueno, pues los que venís habitualmente ya sabéis, empezamos primero con los temas de interés general y luego pasamos a los casos individuales. Para empezar, no tengo más remedio que comentar, desgraciadamente. Me imagino que lo habréis leído en prensa porque se ha publicado mucho el desahucio este que ha habido en Villaverde. Que han desahuciado a las hijas y la madre, o sea, la abuela y las nietas de una mujer que fue asesinada en 2023 por su pareja. Nuestro querido juzgado de primera instrucción número 100, al que todos conocemos, no ha considerado la posibilidad de la moratoria directamente. Además, el ejecutante del desahucio, he intentado recordar toda la semana de que publicaron la noticia y no me acuerdo, es Circleville SL. Hemos tenido nosotros algún desahucio. Tenemos a alguien que está ejecutado por Circleville. Circleville este es un fondo de inversión inmobiliaria que se dedica a comprar casas de bancos y a sacar a las familias que están dentro. Y no tienen ningún problema moral en sacar a las hijas de una mujer que fue asesinada, evidentemente, pues seguramente llevaban tiempo sin poder pagar la hipoteca y como había una ejecución hipotecaria por medio, ni siquiera, ni el ejecutante, ni la inmobiliaria esta... Yo cada vez me cuesta más decir buitre, porque es que es insultar a los pobres buitres. Los buitres no son perniciosos como esta gente socialmente. Pero es que el juzgado de primera instrucción, que es que no, que el ayuntamiento no podía hacer más, que el ayuntamiento mandó el informe al juzgado de vulnerabilidad, ya, pero el juzgado pues debe ser que no le resultó suficiente la situación, el drama económico y familiar de esta familia y directamente ha ejecutado el desahucio. Con lo cual, pues, a ver, desgraciadamente los que llevamos aquí a tiempo sabemos que este patrón se repite y desgraciadamente no es el 100, solo el 100. En este caso ha sido el 100, pero cualquiera de los tres juzgados de hipotecario que actúan en Madrid, el 31, el 32 y el 100, hacen exactamente lo mismo. Lo estamos viendo y además yo creo que incluso el tema de la moratoria están intentando retorcerlo cada vez más, pero bueno, vamos a intentar no dejarles que lo retuerzan aún más de lo que está. Otra cosa, porque se acaba de publicar, hay por ahí un vídeo de José María Erovskin, del Vasco, sobre el tema del IRPH, porque han conseguido... el último vídeo que ha publicado, lo que pasa es que, bueno, es la segunda parte, eso sería la segunda parte de la noticia, que no es tan agradable porque el juzgado que declara nulo el IRPH, además lo declara nulo como tiene que hacer. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que los jueces hagan lo que tienen que hacer. En este caso se refiere a toda la jurisprudencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en lugar de a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es como debe de ser, puesto que si vivimos en un país de la Unión Europea, existe una cosa que se llama el derecho de primacía, y ese derecho de primacía ordena que está por encima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que cualquier tribunal español. O sea, un juez de Malagón, provincia de Ciudad Real, está obligado por ese derecho de supremacía a seguir lo que dice el TJUE, no el Tribunal Supremo. Con lo cual este juez lo que ha hecho es su trabajo, que es coger los argumentos y es un argumento fundamental porque está detrás de la declaración de abusividad del índice de referencia del IRPH. Porque lo que dijo el Supremo en su sentencia de diciembre, la última,
de que no, bueno, de que el cliente siempre tenía la posibilidad de dirigirse al BOE y leerse lo que es el IRPH para entenderlo, el TJUE ya había dicho que no, que a la firma de un contrato la información debe de estar disponible para el consumidor. Cuando un consumidor firma un contrato con un profesional, con un banco, una entidad financiera, la que debe facilitar la información de forma comprensible es la entidad financiera. El consumidor no es el que tiene que hacer el esfuerzo de irse al boletín oficial del Estado y leer para entender qué es el IRPH y en qué condiciones. No, señor banco, es usted, y además no vale en el momento de ir a firmar la escritura. No vale lo de no, es que en el notario siempre tuvo la oportunidad de leer. Oiga, no, es que la ley ordena que eso se haga antes, que antes de ir a firmar la escritura el consumidor tenga el contrato a su disposición y que se le explique de forma comprensible para un consumidor que no es un experto financiero en qué consiste ese índice de referencia, que no deja de ser el precio que va a pagar por el préstamo, por la hipoteca. Entonces, eso lo recoge muy bien este juzgado creo que es de Pamplona. El problema está que sí ha habido ya juzgados que están siguiendo la doctrina del TJUE en vez de la del Supremo. Vamos a ver, porque seguramente que aquí habrá apelación, como ha habido en otros casos, a ver qué resuelven las audiencias provinciales, si sigue la misma dinámica o no. Pero dicho esto, lo digo porque lo hemos comentado ya unas cuantas veces. De los que estamos aquí, no sé si aquí en concreto o los que están en casa, ahí tenemos mucha gente afectada que tiene su índice de referencia, no es Euribor, es IRPH. Y esas familias tienen que estar ya haciendo cosas. O sea, esto ya hay que alegarlo en los procedimientos. Porque en función de cómo está el procedimiento hay que plantearlo de una manera o de otra. Pero hay que plantearlo. O sea, y además, si la hipoteca es IRPH y cumple más o menos las condiciones, que al final las cumplen todas, porque el que se hiciera referencia en la hipoteca a la circular del Banco de España del 94, eso lo cumplen el 1% de las hipotecas, el resto no lo cumple. El que no hubiera habido una oferta vinculante que en su momento podría haberse consultado antes de firmar la hipoteca, eso, vosotros los que habéis firmado la hipoteca sabéis que la oferta vinculante no nos la daban nunca, no existe. Incluso hicimos una campaña, no sé si os acordáis, en su día, que en concreto a CaixaBank se le pedía todos los documentos de la hipoteca, incluido la oferta vinculante. No lo daban nunca porque nunca existía esa oferta vinculante. Entonces, todos los que están ya con la ejecución en marcha y tienen IRPH, pues tienen que estar ya valorando con sus abogados, presentar, si no se ha hecho ya, una nueva oposición basada en la abusividad del IRPH. No en la abusividad porque sea ilegal, porque eso ni siquiera el TJUE lo ha declarado ilegal, sino por la falta de transparencia. Porque cuando se vendió la hipoteca, cuando se vendió el contrato, no se explicó que el IRPH era un tipo muy peculiar en el que se tenía que haber aplicado un diferencial negativo en vez de positivo, como cuando es Euribor. Y si todo eso no se hizo, quiere decir que no se comercializó de forma transparente, con lo cual es abusivo por falta de transparencia. Y hay muchísimas, que no es solo las hipotecas de UCI, de la financiera de Banco Santander, casi todas tienen IRPH. Pero no solo las de UCI, Cuchabán también utilizaba mucho el IRPH, pero hay hipotecas con IRPH de CaixaBank, de Banco Santander, creo que Maribel tiene su hipoteca de Banco Santander y tiene IRPH. Insisto, cuando busquéis en la hipoteca, en la cláusula del tipo de interés variable, no pone IRPH, no lo pone así, pone índice de referencia, que son las siglas, índice de referencia de préstamos hipotecarios. En unos casos puede poner de cajas de ahorro, porque si eran cajas de ahorro se referían al índice de referencia de préstamos hipotecarios de cajas de ahorro.
y otros, en vez de caja de ahorros, índice de referencia de préstamos hipotecarios de entidades. En cualquiera de los dos casos da igual. Si es IRPH, si es índice de referencia de los préstamos hipotecarios, bueno, creo que añadía a 3 años. Da igual que sea de caja de ahorros que de entidades, es igual de abusivo porque no es transparente. Y entonces hay que plantear la suspensión de la ejecución. Porque si como he dicho antes, si el precio, porque el interés es el precio que pagamos por el préstamo, si el precio es abusivo, por narices es abusivo el contrato, con lo cual la ejecución hipotecaria debería suspenderse. Vamos, suspenderse, sobreseerse y archivarse. Lo que no evitaría es que luego, como estamos acostumbrados, pudieran poner una segunda demanda. Pero en principio la demanda en marcha se tenía que archivar. Y los que no tenéis todavía la ejecución en marcha, pero tenéis IRPH, hay dos opciones. En función del momento que estéis de la hipoteca, si lleváis ya tiempo sin pagar, si estáis que no vais a poder pagar el mes que viene, porque la mayoría de las sentencias de estas que se publican son todas casos de ciudadanos que demandan ellos al banco para que les devuelva el dinero pagado por el IRPH. O sea, no son familias que han dejado de pagar la hipoteca y están en una ejecución hipotecaria. Son familias que lo que quieren es que le devuelvan el dinero que es esta sentencia de Pamplona, es el problema que tiene el Erauskin, porque en la cuenta que hace de la diferencia de IRPH con Euribor, al final, según Erauskin, el juzgado no lo está haciendo bien, pero bueno. Entonces, que me lío. Si no tenemos problemas, si no tenemos todavía ejecución, demanda de ejecución, y todavía estamos más o menos pagando la hipoteca, tenemos la posibilidad de reclamarle al banco que nos devuelva todo ese dinero, más los intereses correspondientes desde que se pagó, porque lo hemos pagado de más. Si ya tenemos problemas de pago con la hipoteca y es previsible que en breve podamos tener la demanda de ejecución, aquí siempre hemos recomendado no reclamarle al banco y esperar a eso, utilizarlo en el procedimiento de ejecución. O sea, cuando sea el banco el que nos demande, utilizarlo como motivo de oposición. Porque nos va a ser más rentable, porque vamos si lo suyo legalmente es que se archivara eso, sobreseyera la demanda de ejecución, pero en cualquier caso, si no se llega a eso por las circunstancias que sean, lo que va a hacer es alargar muchísimo el procedimiento. Insisto, tenéis que mirar ya en vuestras hipotecas, uno por uno. Aquí no podemos ver la hipoteca de cada uno, a ver, podemos, pero que cada uno tenéis que buscar en vuestra cláusula de interés. Depende de los bancos, suele ser la tercera, en otros la tercera bis, pero es fácil buscarlo porque es donde pone el tipo de interés, donde pone cómo se va a calcular la cuota, si es a interés variable. Si es a interés fijo, no, porque entonces no hay interés de referencia. Pero si es a interés variable, puede ser que sea Euribor o interés de referencia de los préstamos hipotecarios. Y intentar ver en esa misma cláusula si se hace referencia a la circular del Banco de España de la 5.1994 y si el diferencial, cuando se utiliza interés variable siempre se pone un diferencial, si el diferencial que se nos ponía además del tipo de interés era positivo o era negativo. Lo normal en el 99% de los casos es que ilegalmente se nos pusiera un diferencial positivo. Incluso si es cero, también es positivo. Sí, sí. En el fondo Sí, sí. Javier, ¿y qué diferencia tiene el positivo al negativo? Joder, porque precisamente por la forma de cálculo del IRPH, que eso es la estafa que está detrás, cuando los bancos colocaban, porque al cliente no le informaban de nada, el cliente no se enteraba, el cliente, pues como todos íbamos al notario y tú confiabas en el del banco, te creías que el señor del banco era una buena persona, te creías que el señor notario también y que iba a hacer su trabajo, y si había algo tramposo en la hipoteca te lo iban a explicar, pero no, evidentemente, ya lo sabemos. Entonces resulta que a nosotros nadie, a la gente que tiene ese índice, nadie le explicó que
ese índice se calculaba en base a la media, por eso es el índice de referencia de préstamos hipotecarios, se calculaba en base a la media de los tipos de interés de todos los, de las casas de ahorros y las entidades de los bancos, de todos los préstamos hipotecarios que se estuvieran dando en ese momento. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es tramposo? Porque la media que cogían era la TAE, era la tasa anual equivalente, que incluye las comisiones. Con lo cual, simplemente ese tipo medio es tramposo porque ya incluye la comisión y entonces el banco que nos daba la hipoteca referenciada al IRPH, luego aparte nos cobraba las comisiones, con lo cual se pagaban comisiones dobles. Por eso es ilegal. Entonces eso en el año 1994, o sea, ¿de cuándo estamos hablando? El Banco de España ya dijo en esa circular, que esa circular, por eso digo que cuando dice el Supremo que no, que es que el afectado cuando firmó la hipoteca, si le ponía que la circular 5.994 del Banco de España lo explicaba, no, señores del Tribunal Supremo, no. Esa circular del Banco de España va dirigida a los bancos, va dirigida a las entidades financieras, no va dirigida a los consumidores. Y está escrita en un lenguaje que entienden los financieros. Y en esa circular es en la que se decía que debido a cómo se calcula la media de los índices de referencia de los préstamos hipotecarios de cada momento y que incluía las comisiones, como compensación tenía que tener un diferencial negativo, precisamente para equilibrar con Euribor. Precisamente por eso, siempre como los bancos no hacían ni puñetero caso de esas circulares, seguían aplicando diferenciales positivos, siempre el IRPH era mucho más caro que el Euribor. O sea, con lo cual el banco estaba haciendo un negocio redondo. Engañando, claro, estafando al bolsillo de los consumidores. Que eso entonces, Javier, el que tenga el positivo, yo tengo el positivo, por lo que se ve. Pues, ¿tenemos más suerte? A ver, tuvisteis la mala suerte de que el banco en su día os robó más que los que teníamos Euribor, pero ahora tenéis la suerte de que tenéis la posibilidad de conseguir que la ejecución hipotecaria se archive y se sobresee. Como siempre, a ver, que no es, tampoco queremos vender humo. Todo esto luego hay que llevar a los procedimientos y va a acabar en las mesas de los juzgados que ya conocemos, 31, 32 y 100. Los que vivimos en Madrid, capital. Los que estáis en pueblos, pues os lo verán otros juzgados, otros pueblos, aunque nos consta que hay muchos juzgados de pueblos que siguen la doctrina de los de Madrid capital, desgraciadamente, del 31, 32 y el 100, pero bueno. Pero que ahí tenemos una baza muy buena para defendernos. Y como siempre, miraros vuestra escritura y cualquier duda, pues preguntar, que para eso estamos. Y luego muy rápidamente, porque es la primera asamblea de este año, de 2026, pues sobre todo recordárnoslo, que tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos pendiente lo que ya se hizo a principios de 2024, cuando todavía se estaba debatiendo si se iba a prorrogar la suspensión de los desahucios de los deudos hipotecarios hasta mayo de 2028, como así fue, pero sabéis que entonces hicimos un trabajo importante, con muy poco resultado, por cierto, porque el único buen resultado que conseguimos fue el informe del Defensor del Pueblo, pero luego eso no llegó a los señores congresistas, por mucho que lo dijera el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo nos dio la razón en una parte, pero yo creo que el otro es una cuestión de enfoque, que también debería darnos la razón, porque para nosotros es claro y meridiano. Nosotros no solo pedíamos la ampliación temporal de la moratoria, de la suspensión de los desahucios,
pedíamos que se modifique el contenido de la Ley 1/2013, porque deja fuera a muchísima gente que en el espíritu de la ley no tendría por qué estar fuera. Así, ahora que recuerde, teníamos el tema de las familias, el que no consideren a una persona porque vive sola, no, como no la consideran unidad familiar, no tiene derecho a acogerse a la moratoria. Oiga, una persona sola puede ser tan vulnerable como una familia de 4 miembros. O sea, tenemos casos, unos cuantos, de personas solas, da igual su género, sea varón, sea mujer, que son igual o más vulnerables que familias de 5 o de 6 miembros. Entonces no entendemos por qué esa definición tan absurda de unidad familiar. Una persona sola no es unidad familiar. Luego, otra de las cosas que se deja mucha gente fuera era el tema de que la hipoteca que se ejecute debe ser con la que se compró la casa. Eso es absurdo, es absurdo. Hay muchos casos, entre ellos era el mío, o sea, según esas normas yo no hubiera podido tener derecho a cogerme la moratoria porque yo cambié de banco. La hipoteca con la que compré mi casa fue con Caja Madrid, pero luego 6 años después, porque me interesaba, cambié de banco y me dio una hipoteca nueva y cancelé la de Caja Madrid. Claro, la hipoteca que se ejecuta es la de CaixaBank, que es la que estaba viva, la otra estaba cancelada. Pero el juez dice, no, pero es que la ley dice que como esta hipoteca de CaixaBank no es la que se pidió para comprar la vivienda, usted no tiene derecho a la moratoria. Oiga, que es mi casa habitual, que es mi vivienda habitual. Además, la nueva hipoteca de CaixaBank va fundamentalmente a pagar la de antes, claro, porque tú no puedes pervivir con dos hipotecas. Entonces, la segunda cancela la primera, con lo cual también físicamente la segunda hipoteca también se ha comprado la casa, porque ha cancelado la hipoteca con la que se compró. Y de eso hay varios casos, en concreto, hoy no sé si está aquí, que por cierto, Celia vaya semanita. Celia se vino el martes por la tarde y se vino ayer por la tarde. Pero, sí, me llamó a mí el martes por la tarde y me dice, Maribel, ¿no hay asamblea? Digo, no, ha habido por la mañana, por la tarde no, Celia. Sí, no, pues ayer también vino por la tarde. Sí. Que el caso de Celia le denegaron la moratoria precisamente por eso. Porque ella tenía primero una hipoteca, luego negoció otra, y como la que se ejecuta en la segunda, no, es que no es la hipoteca para la que se compró la casa, con lo cual no tienes derecho a la moratoria. Y luego había otra cosa que queríamos ampliar, pero mi memoria da para lo que da. Los que no tenemos la hipoteca, pero no era para comprar el piso. Sí, ese es el caso que acabo de comentar. Que es que de esos casos hay unos cuantos, que ha habido innovaciones, subrogaciones, y ya la hipoteca que pervive no es. No hay ni innovaciones ni subrogaciones. Se pidió la hipoteca para pagar una deuda. Sí. ¿Se la hipoteca? No, nosotros tenemos la hipoteca. Sí, no, pero tú no rehipotecas, no sacas 2 hipotecas. Con la segunda hipoteca cancelas la primera. Nosotros teníamos el piso pagado. Y solicitamos la hipoteca porque teníamos, a consecuencia de un negocio, teníamos teníamos una deuda con el banco, y entonces para intentar cancelar esas deudas que teníamos con el banco, hipotecamos la vivienda. Entonces no tenemos derecho a la moratoria tampoco. Sí, tú vas a pagar una deuda, no para... Y si tú la pides, por ejemplo, porque quieres montar un negocio, tampoco tienes derecho a moratoria. Es que la moratoria deja fuera a mucha gente. Bueno, pues lo que... ¿Esto qué es? Que ya no sé que no sé. Que de lo que se trata... No, yo sabía que era un micro, pero no sabía para qué era. A ver si tengo aquí escrito. Para las redes. Que como sabéis, entonces, se presentó, que lo tengo aquí, se presentó a todo individualmente a cada congresista y se mandó tanto sus correos electrónicos como por el registro del Congreso
a los presidentes y los miembros de la Junta de Portavoces, de la Comisión de Vivienda, de la Comisión de Derechos Sociales y de la Comisión de Justicia. No contestó ni uno, porque no contestó ninguno. Luego tuvimos la mala suerte de que cuando pudimos retomar el contacto, que en principio nos iba a hacer caso, que era Sumar, y resulta que con el que contactamos fue con el Rejón, justo el viernes antes del escándalo. O sea, es que tenemos mala suerte. Con lo cual, esto es lo que queremos llevar adelante, que se implemente, que es introducir una modificación en la Ley 1/2013. También queríamos introducir aquí, lo que pasa es que eso ya no sería una modificación de la Ley 1/2013, sino sería una modificación más amplia, que es el tema de que al final la moratoria no deja de ser un parche, porque la moratoria es eso, es la suspensión del lanzamiento, o sea, el lanzamiento ya se ha dictado o se va a dictar, o el ejecutante va a pedir el lanzamiento de la familia a la calle, el lanzamiento para los nuevos, el lanzamiento es el desahucio. Lo que hace la ley esta, con sus diferentes prórrogas, es que suspende el lanzamiento, pero realmente es una prórroga temporal. En principio, la última de mayo de 2024, pues se renovó hasta mayo de 2028. Pero no deja de ser un drama que calculamos, porque no hay cifra oficial, pero lo que se publica, tanto por el Consejo General del Poder Judicial como medios jurídicos, es que hay alrededor de 80.000 familias acogidas a la moratoria. 80.000 familias, que habría que multiplicar por los miembros de cada familia, que están con la espada de Damocles de que cuando llegue en mayo de 2028, ¿qué va a pasar? Y todas ellas, porque se están acogidos a esta ley, que son deudores hipotecarios, no son ocupas, que han dado la patada en la puerta y ahí se han metido en una vivienda. No, no. Son los antiguos propietarios hipotecados que vivían en esa casa desde que la compraron. Y un banco, un fondo buitre, ha ejecutado la hipoteca porque ha tenido un problema económico la familia que no ha podido solventar y al final se ve en esa situación. Y resulta que estás con la espada de Damocles de qué va a pasar en mayo de 2028. Porque sabemos que legislativamente, incluso la anterior, ya costó que la prórroga, porque no todos los partidos políticos están de acuerdo con la moratoria. Entonces, como todo lo que llega al Congreso y encima tal y como están las mayorías parlamentarias, pues es todo víctima de un proceso de intereses políticos, que yo te cambio esto por esto, tú me das, yo te quito, y al final resulta que esto puede ser que llegue en mayo de 2028 y no se prorrogue. ¿Qué van a hacer esas 80.000 familias? ¿Podrías comentar qué partidos políticos son los que no están a favor de la moratoria? En concreto, Partido Popular, Vox y Junts votó que sí en la última, pero porque llegó a acuerdos con el Partido Socialista de obtener cosas a cambio. Ya en la última moratoria, que esa es la de los alquileres, la que se ha prorrogado, que esa va de año en año, que se ha prorrogado en diciembre de 2025 hasta diciembre de 2026, se ha prorrogado por Real Decreto. No ha pasado por el Congreso, pero tiene que pasar. O sea, ese Real Decreto Ley luego hay que convalidarlo en el Congreso, hay que convalidarlo en el Pleno. El Real Decreto Ley es que lo emite el Gobierno. Y en tanto que no llega hasta el Congreso, es válido porque es un decreto ley, pero no ha pasado por el Parlamento. Si me permites, es porque como estamos grabándolo en directo y hay muchísima gente que no sabe de qué va el tema de esta estafa hipotecaria, y no sé si está a lo mejor PP y Vox, como van con la bandera de que son muy patriotas, ¿no? Y que la gente se quede en la calle, yo no lo veo muy patriota, ¿no? Porque la gente vaya también conociendo de qué van ciertos partidos, ¿no? Yo digo una cosa que ojalá y todo el mundo me hiciera caso. Para conocer
la voluntad política de cada grupo parlamentario, de cada partido que tiene un grupo parlamentario en la carrera del regionalismo, no escuchéis lo que dicen. Iros al diario de las Cortes. Las Cortes Generales publican un diario de sesiones y ahí está reflejado lo que votan, que eso es lo que importa. A mí no, ¿de qué me vale que el señor del PSOE, el señor de Sumar, también Pedro Sánchez, el presidente del gobierno actual, en la campaña de 2023, juró y perjuró que se iban a acabar los desahucios? Los que estamos aquí sabemos que hay 72 al día, año 2025, 72 desahucios diarios. Ya no iba a haber desahucios. Pues mira, entonces, lo importante no es lo que dicen, porque mienten como bellacos. Es lo que votan. Y esta moratoria, ya de momento, la moratoria es la de los alquileres, alquileres que también nos afectan mucho a los afectados por la hipoteca, porque rápidamente, porque no quiero profundizar en eso, pero sabemos que al final muchos de los que estamos afectados por la hipoteca llega un momento que cuando el banco se queda con la casa en la subasta, se recurre a otro procedimiento. Piden el archivo de la ejecución hipotecaria y nos ponen una demanda de verbal de desahucio por precario, como si fuéramos ocupas de nuestra casa. Eso cada vez es más cotidiano y lo conocemos. Tú, Miguel, Beiti, o sea, tenemos un montón de casos que de pronto, en un momento del procedimiento, el ejecutado hipotecario, el que ha vivido en esa casa 20 años pagando su hipoteca hasta que pudo y luego se está defendiendo en un procedimiento de ejecución hipotecaria, resulta que de pronto, por una decisión del sector financiero, se convierte en ocupa de su casa. Y aparte hay que tener mucho cuidado, porque si antes de de solicitar la moratoria en la ejecución hipotecaria, se lo han vendido a un tercero, ya no tiene derecho a la moratoria. O sea, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, con solicitar la moratoria, pero vamos, inmediatamente de que te digan, no esperar al desahucio, no esperar a que te comuniquen el desahucio, sino una vez que se hace la adjudicación, solicitar la moratoria. Porque ahora, si se lo venden a un fondo de inversión o a un tercero, automáticamente ya no puedes pedir la moratoria. ¿En todos los casos o simplemente cuando no? No, yo te lo digo cuando, si tú no has solicitado la moratoria, ¿vale? El banco se lo vende a un tercero o se lo cede a un tercero que no ha estado en la ejecución hipotecaria. Que no ha estado en la ejecución. Pero si se puede demostrar que de alguna manera ellos están en conocimiento de que tú no eres un ocupante desconocido. Conocimiento no. Los casos que hemos tenido de Caixa y que después se aplica. Es Willicenter y Coralhome, y esos están en el procedimiento. Y Coralhome. Pero ¿cómo están? Porque igual solo aparece en el procedimiento Caixa. No. Pero no aparece Coralhome. En el procedimiento, por ejemplo, Willicenter, CaixaBank se queda con la vivienda y se la pasa a Willicenter, como si se la comprara, digamos. Pero eso lo hace dentro del procedimiento hipotecario. Es decir, cuando se lo adjudican, piden pasárselo a un tercero, se lo pasan, pero ese tercero está en la ejecución hipotecaria, ¿vale? Entonces sí puedes pedir la moratoria. Pero si una vez que se ha adjudicado la vivienda, se la venden a un tercero, o sea, es decir, ya no está dentro de la ejecución hipotecaria el tercero, ya. Automáticamente esos señores ponen un desahucio por precario y ya no tienes derecho a la moratoria. Hay eso. La importancia de lo que estoy diciendo. El problema detrás de esto es que hay muchos intereses. Y el problema es que tenemos la judicatura y el poder judicial que tenemos. Desgraciadamente es lo que hay.
No, pero Hay es una que eso- sentencia. Es que eso lo dijo el TJUE. La sentencia que te he mandado. Sí, pero tal y como lo explica el TJUE, es así, pero tiene un Sí, pero. ya lo sé. Sí. La sentencia que te he mandado, Mm, ¿has podido leerla? No, no he podido leer. No. Se la he mandado a Beitia porque es que la sentencia es el colmo de la aberración. O sea, la sentencia en sí es otra aberración más de nuestro Tribunal Supremo. Además, la sentencia se dicta, es el pleno de la Sala Civil. No es el señor ponente, es el señor ponente, pero el Ya, ponente ya. al final es el que hace la exposición y es el que luego firma en la redacción de la sentencia, pero la sentencia es del pleno de la Sala Civil. Considera tercero de buena fe a, ¿cómo se llama la del Banco Santander? Pantelaria, No lo a la sé. inmobiliaria del Banco Santander. Una sociedad anónima que su único socio es el Banco Santander. O sea, solo tiene un socio propietario, que es el Banco Santander. Pues la Sala Civil del Tribunal Supremo considera que eso no es vínculo suficiente para no considerarlo tercero de buena fe Con lo a cual la le puedes pedir la inmobiliaria. moratoria. O sea, oiga, perdone. O sea, es que el TJUE dijo vínculo o que se pueda presumir que hay un vínculo económico y tal. Si es un tercero que no hay manera de demostrar la vinculación, bueno, pero oiga, una sociedad anónima que su único propietario es el Banco Santander. No, que es que presuponer la buena fe, que eso no hay por qué presuponer que se hace aposta para evitar la ejecución hipotecaria y poder ir al verbal por precario. Y que te den por jodido con la ley, perdón por la expresión, con la ley 1/2013. Pero eso Lo que dices pasa es que porque es del Banco Santander. en esa sentencia, luego a la remanguillé, en uno de los razonamientos jurídicos, dice que bueno, que aunque no sea no haya mala fe en el procedimiento de venta a la inmobiliaria por parte de Banco Santander, eso no es óbice para que el ejecutado hubiera pedido acogerse, porque lo que se pide realmente en el ejecutado, lo que está pidiendo es que se desestime el precario y que se pida el lanzamiento en la En la ejecución. ejecución hipotecaria. Entonces, ¿qué dicta el Supremo? No, como el tercero es de buena fe, el precario puede ser un procedimiento viable para pedir el lanzamiento. Pero el ejecutado puede acogerse a la ley 1/2013. En ese procedimiento dice que es que no demostró en ningún momento cumplir los requisitos, la vulnerabilidad, el ejecutado. Pero si dice eso, es que da la posibilidad de que, aunque el tercero sea considerado de buena fe, poder acogerse a la ley 1/2013. O sea, yo me la he leído hoy, a ver, no sé si hoy estará por ahí Beitia, se la he mandado a Beitia para ver qué entiende él. Pero para mí está muy claro que da esa posibilidad de incluso, aunque no reconoce te puedes al... acoger, pero complicado. Ese es el problema, porque hay muchas familias incluso, bueno, no sé si muchas, espero que no sean tantas, que estaban acogidas a la moratoria hasta mayo de 2024, que como hasta entonces la prórroga era automática, o sea, si se prorrogaba la ley, porque tú estás acogido a los derechos que te da una ley, las prórrogas lo que hacían era decir, pues la ley 1/2013, sus efectos llegaban hasta el 2020. Cuando se publica la prórroga es que se modifica la ley 1/2013. Y lo que dice el primer artículo de la ley 1/2013 es que ahora, en vez de llegar hasta mayo de 2020, llega hasta mayo de 2024. Con lo cual, si tú estás acogido a esa ley y la ley modifica su ámbito temporal, tú no tienes que hacer nada. Automáticamente tu prórroga, tu suspensión, se extiende 4 años más. Pero ahora, desde mayo de 2024, ya el Tribunal Supremo, en otra de las suyas, dijo, no, ya no es automático. Ya hay que cada hipotecado que esté acogido a la ley 1/2013, tiene que pedir que se acoge a la prórroga. Si no pide expresamente en el juzgado acogerse a la prórroga,
su moratoria ha acabado. ¿Cuántas familias se han enterado de eso? ¿Cuántas familias que, como era Es que no te automático, puedes enterar. claro, es que la gente no se lee el BOE? Es que los españoles tenemos la mala costumbre de cuando vamos a tomar el café por la mañana no cogernos el boletín oficial del Estado y leérnoslo. Y esta costumbre es muy mala, Claro, porque no nos enteramos. son malas O sea, costumbres. es que es acojonante. O sea, ¿cómo se va a enterar la familia de un proceso que era automático, de pronto una sentencia, que además es una sentencia, no es ni siquiera una ley, es una sentencia de febrero de 2024 del Tribunal Supremo que dice, ah, no, esto ya no es automático. Y encima se inventa un requisito que la ley no pide. Encima. Porque encima no, y hay que justificar que se pidió el alquiler social. Oiga, no, perdone, la ley no dice eso. No. La ley no lo dice en ningún sitio. La ley dice que podrá pedir un alquiler social. Podrá, es del verbo poder, es de posibilidad. Yo puedo pedirlo si quiero, pero si no quiero, no lo pido. Y la ley no me obliga, no dice tiene que pedir o está obligado a pedir. No, dice que podrá pedir. En cualquier caso, que la gente no sabe que a partir de mayo de 2024 tiene que pedir acogerse. Entonces tenemos algún caso de gente que de pronto se ha enterado de rebote, o porque ha venido aquí, o porque ha leído alguno de nuestros artículos, se ha enterado que su moratoria de mayo de 2024, si no ha pedido acogerse a la prórroga, ha caducado. Con lo cual tiene un problema. Porque si hay una demanda, como tú bien decías, si hay una demanda por precario y tú no estás acogida a la prórroga, estás sin moratoria. Y depende de quién te ponga la demanda por precario, pues lo puedes tener muy complicado. Claro, pero es que todo eso va siempre en contra nuestra. Jamás, ni lo más mínimo. O sea, el tercero de buena fe. ¿Por qué? O sea, es como la mili, ¿no? El valor se entiende que sí. Se presume. Se lo supone. Eso es otra cosa de que debíamos buscar, no sé en qué encajaría, si en la ley de enjuiciamiento civil, tal. Es que esa consideración de tercero de buena fe, a ver, Claro. hace falta estudiar mucho para saber que alguien que compra una vivienda proveniente de una ejecución hipotecaria, que sabe perfectamente, porque sabe a quién se la compra, se la está comprando a un banco o se la está comprando a un fondo buitre que le compró la deuda al banco. Sabe que no ha podido ver la casa, porque una casa que se compra de una ejecución hipotecaria no se puede ver, porque hay una familia adentro. Y si tú sabes que hay una familia adentro, sabes en qué condiciones. O sea, la gente no es tonta, la gente no se compra una casa sin verla, sin saber en qué condiciones está, sin saber cómo va a sacar a la familia de dentro. Solo hay que ver los anuncios iba a decir otro taco, del Idealista, donde se inventa que hay 20.000 casas ocupadas en venta y resulta que de las 20.000, 19.990 son las nuestras. Encima ocupadas ilegalmente. Y resulta que el ocupante ilegal es el que hasta unos años antes estaba pagando la hipoteca. Sí, Pues, ¿quién es ese tercero de buena fe? Aquí la buena fe no existe por ningún sitio. No existe. O sea, es mentira. Es un negocio, además un negocio manchado de sangre. Es un negocio especulativo, pero especulativo con víctimas. Porque quien compra ese tipo de casas, con la familia adentro, compra a muy bajo precio, porque las compran a muy bajo precio, y ya me encargo yo de sacar, lo hemos dicho muchas veces, que como nos llaman, ya me encargo yo de sacar al bicho. Y recurren a cualquier método para sacar a la familia de la casa, aunque tenga derecho a permanecer en la vivienda. Todo el derecho del mundo porque le ampara la ley. Pero ya ese comprador de buena fe, ¿dónde está la buena fe? Pero ¿qué es eso del tercero de buena fe? Claro, pues así lo definen. ¿Cuál es el concepto? Porque Sí. ¿buena fe de qué? ¿De que te Entonces, van a dejar vivir en tu casa? ¿De que te va a decir, pues si me puede pagar todos los meses 100 euros, pues ya está, con eso... Y con el agravante de que es el problema, que cuando aparece ese tercero de buena fe, que ahora es muy habitual, antes no, pero es que ahora la realidad es que eso es muy habitual, es lo más habitual incluso. Ya el que nos saca de la casa no es el banco, el que nos saca de la casa son los Pantelaria, los Circleville, los Promontoria, toda la caterva de fondos buitre, de inmobiliaria, porque son inmobiliarias que se dedican a este tipo de negocio, incluso particulares que les parece
moralmente o éticamente aceptable comprar una casa en esas condiciones. Y luego encima se quejan. Ay, es que tengo un ocupa, es que llevo un año intentando echarle. Pero oiga, ¿cómo que un ocupa? Que ha comprado usted una casa con su antiguo propietario dentro. Sí. Entonces, hay posibilidad, sí. Porque además es que sería un cambio legislativo con mucho sentido común, que es que no se pueda transferir la propiedad de la vivienda hasta que no acabe el procedimiento de ejecución hipotecaria. Porque es que tenemos los casos. Resulta que luego ganamos en la ejecución hipotecaria. ¿Cuántos casos tenemos? Que hemos ganado la ejecución hipotecaria, pero como la vivienda ya está inscrita en el registro de la propiedad, porque la ley se lo permite, a nombre del tercero de buena fe, oiga, que es que yo he ganado el procedimiento de ejecución hipotecaria, que es que la casa es mía, que es que cuando yo gano y se sobresee y se archiva la ejecución, quiere decir que todo lo que ha pasado desde la demanda, desde el día en que nos pusieron la demanda hasta el final que se ha decretado el archivo, no ha existido y se tiene que borrar. Conocemos un caso, uno, de la jueza esta de Fuenlabrada, que es la única que conocemos que ha tenido los ovarios de decir ni tercero de buena fe ni nada. Se anula todo. O sea, desde la demanda para adelante, como si no hubiera existido. Con lo cual, se declara nula la subasta, se declara nula la adjudicación, se declara nulo el remate si lo ha habido y se declara nula cualquier venta posterior. Porque yo he ganado la demanda. La demanda ya no es como si no hubiera existido nunca. Entonces la jueza esta de Fuenlabrada ordena que se anule todo. El banco, que era el BBVA, ay no, es que la vivienda ya yo se la vendía a un tercero de buena fe. Pues, como dice la jueza, pues el de buena fe, ahora que le demande a usted BBVA y le pida una indemnización del copón porque usted le ha vendido una vivienda que estaba en ejecución hipotecaria y usted la ha perdido. Tendrá que ser usted, banco, el que indemnice a ese comprador de buena fe, pero la casa por narices tiene que volver al que ha ganado la ejecución hipotecaria. O sea, es que es así. Pero ¿cuántos jueces hacen eso? Ninguno. Dictan el sobreseimiento y archivo de la ejecución, punto final. Oiga, ¿cómo que punto final? Oiga, si usted decreta el sobreseimiento y archivo, le falta un párrafo a continuación que diga, con lo cual todos los actos procesales del momento de la demanda quedan nulos. Y se comunica al registro de la propiedad para que anule todo lo que se haya inscrito. Pero eso no se hace. Y así pasa, porque así tenemos unas cuantas de esas. Luego, si quieren poner una segunda demanda, que la pongan, pero de momento la vivienda es mía y si la quiero, la puedo vender. Cosa que si está en nombre de otro, ya no puedo. Es que eso no debería ser así, debería ser ilegal. Se ha pedido una hipoteca a la Caixa o a quien sea, hasta que no termine eso, tiene que ser de la Caixa. Y no puede haber nadie más. Porque te empiezan que si Corralón, que si no sé qué, un fondo de Luxemburgo. Yo lo que planteo es que ni siquiera de la Caixa. Claro, no es que si hay un procedimiento judicial abierto en el que, ¿cuántos casos tenemos? Que después de la adjudicación del remate se ha ganado la ejecución. Y tenemos que como no se anula, estás en una situación tan surrealista como que tú has ganado el proceso de ejecución hipotecaria, pero resulta que la casa está inscrita en el registro a nombre de otro. Legalmente, porque la gente tiene que saberlo, puede tener una ventaja. La ventaja que tiene el que la vivienda esté escrita a nombre del ejecutante o del rematante es que no te puede volver a poner una segunda demanda. Es así. Claro, no te puede volver a poner una segunda demanda porque la demanda es de ejecución hipotecaria. Ejecutas una garantía, es un préstamo que tiene una vivienda como garantía del préstamo. Si la garantía ya la tienen inscrita a su nombre, ¿qué van a ejecutar? No pueden pedir, no, es que quiero que se me devuelva la garantía. Oiga, no, si la garantía ya la tiene usted, no hay forma. Si no cambia la situación registral, no hay forma de que te puedan volver a poner una segunda demanda. ¿Claro? No hay ni hipoteca que ejecutar porque la adjudicación conlleva la desaparición de la hipoteca. En esos casos también tenemos algunos casos que es el propio banco, el propio ejecutante, el que le pide al juzgado, oiga, devuélvale usted la vivienda en el registro al hipotecado, que si no, no le puedo volver a demandar, porque he perdido en la primera demanda y no le puedo poner una segunda.
Y no es tan simple, bueno, no sé si estará por ahí, pero es el caso de Andrea, de Badajoz. Sí. Es el propio Credifimo el que le pide al juez, oiga, que le vuelva a poner usted la vivienda a nombre de él en el registro. Y el juzgado lo hace, lo que pasa es que lo ha hecho mal. Manda un testimonio al registro de la propiedad, no, oiga, que lo de la adjudicación que no vale. Y le ha dicho el registrador que por aquí. Le ha dicho el registrador que él no puede hacer un cambio en una hipoteca que ya no existe en el registro. O sea, el juzgado tendría que hacerlo, empezar desde el principio, ir anulando acto por acto. No puede decir, oiga, que me cambie usted el último. Oiga, no, si es que ya en el registro de la propiedad no hay hipoteca, no existe hipoteca. Yo no puedo hacer ningún cambio en la hipoteca. Pero bueno, que me enrollo. Pasa el tiempo. ¿Algún comentario? Ya me callo. Yo quería hacer uno. Venga, adelante. Javier, sobre el IRPH, por ejemplo, en tu caso que tú has tenido que ya dejar tu vivienda. Pero yo no tenía IRPH. Ah, tú no. Bueno, pues la persona que lo tenga. Vamos a suponer que lo tuviera, para tu pregunta. ¿Cómo, perdón? Que vamos a suponer que lo tuviera el IRPH. Sí, tu pregunta. Sí, que lo tuviera. ¿Se podría reclamar eso? Sí, claro. En cualquier caso, ¿no? Se puede reclamar, estés pagando, no estés pagando, hayas dejado, en fin, lo que sea. O la hayas acabado de pagar hace 20 años. O la hayas acabado de pagar. Vale. Sí. Bien. Claro, ese es el drama. Si es que el drama en las ejecuciones, es que no vamos a extender mucho. El drama que era mi caso y el del 90%. Como es un procedimiento de ejecución hipotecaria, que no es un procedimiento ordinario, no es un juicio normal, el procedimiento de ejecución hipotecaria ejecuta un contrato, entonces se atiene a lo que el contrato dice. Y los que lleváis aquí más tiempo ya sabéis que hasta el 2013 casi no había motivo de... No te podías oponer porque ni siquiera existía lo de las cláusulas abusivas, hasta que no lo dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, nuestro argumento, que es de sentido común. Oiga, cuando usted me pone la demanda, mi hipoteca tiene un montón de cláusulas abusivas, la mía y la de todos, tiene un montón de cláusulas abusivas, gastos hipotecarios, comisiones ilegales, el que tenía IRPH. Entonces resulta que si yo hago la cuenta en el momento de la demanda, cuando usted dice que yo le debía las cuotas que fueran, resulta que si se quitan esas cláusulas abusivas, resulta que el que debe dinero es el banco al cliente, y no al revés. Pero ¿qué pasa? Que los jueces cogen por los pelos el procedimiento de ejecución hipotecaria. No, es que el motivo de oposición solo puede ser, porque se declara abusiva, una cláusula que fundamente el contrato, una cláusula fundamental del contrato, o que determine la cantidad exigible. Eso es lo que dice. Y los jueces dicen, la cláusula de los gastos hipotecarios ni es fundamental para el contrato, ni determina la cantidad exigible. ¿Cómo que no determina la cantidad exigible? Si se declara abusiva la cláusula de los gastos hipotecarios, como toda cláusula abusiva, es nula de raíz. Se tiene que poner como no puesta en el contrato, como si no hubiera existido nunca. Con lo cual, usted me debe el dinero de los gastos hipotecarios desde el día en que firmé la hipoteca. Desde el día que firmé la hipoteca y pagué los gastos de notaría, de registro, la tasación, desde entonces me lo debe usted. Con lo cual, en el momento que usted me pone la demanda, es usted el que me debe dinero a mí y no al revés. Porque es mayor el importe del dinero que yo he pagado de más por las cláusulas abusivas que el importe de las cuotas que yo tengo pendientes. ¿Pero qué juez lo ve así? Ninguno. Y así estamos. Que sí, que se puede pedir en cualquier momento. Sí. Importante. Vale. La petición de declaración de abusividad de cualquier cláusula no prescribe, es imprescriptible. O sea, según el Código Civil, cualquier cláusula abusiva contenida en cualquier contrato firmado con cualquier entidad, en este caso el nuestro con los bancos, pero en general con quien sea, si hay una cláusula abusiva se puede pedir su abusividad siempre
Eso no prescribe. Es diferente la declaración de abusividad que el pedir la devolución del dinero. Si tenemos que pedir devolución del dinero porque esa cláusula abusiva lo que provoca es que hemos pagado un dinero de más, lo que sí tiene un plazo de prescripción es pedir la restitución del dinero. O sea, a mí no me prescribe nunca el que yo ahora estoy en ello, que me va a costar la vida, para reclamarle a CaixaBank todo el dinero que le he pagado de más desde que empecé a trabajar con ellos en comisiones. La declaración de nulidad no prescribe. Lo que prescribe es el tiempo que yo tengo desde que la cláusula se considere abusiva. Desde el momento en que la cláusula se considere abusiva, tengo 5 años para reclamarle el dinero. Lo normal siempre cuando se pide la abusividad de una cláusula es en el mismo acto, en la misma demanda o en el mismo procedimiento, pedir la devolución del dinero. Pero con eso tenemos que tener mucho cuidado porque hay abogados que no lo hacen así por su propio interés, sobre todo abogados de oficio, porque ganan más dinero por el tema de las costas procesales, ganan más dinero pidiendo por un lado la declaración de abusividad y luego esperarse a en otro procedimiento pedir la reclamación del dinero. Y entonces ahí es cuando sí entra la prescripción. Entre la declaración de abusividad y la reclamación del dinero hay un plazo de 5 años. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Una preguntita más? Sí, señor. No, quería hacer una, no sé, una noticia. No sé si la habréis visto. El otro día estuvo Cayetano Martínez de Irujo en el programa de Risto. Y por lo visto está en contra, porque como no se llevan los hermanos bien, por las herencias de la madre.